En Murcia, si no es gobierno con el PP, no habrá estabilidad. Somos el único partido constitucional el que puede hacer que haga frente a lo que llama la ineptocracia. No sabemos si por ineptocracia se refiere a los ríos, a las costas, esto que decía Feijóo de no saben contar. Aznar. No saben contar. El único partido constitucional serio, pilar constitucional serio que existe en España es el Partido Popular. En torno a él hay que crear unas condiciones de gobernabilidad. O si no se crean esas condiciones de gobernabilidad, no la va a haber. España pasará de ser una ineptocracia corrupta, como es ahora, a ser un país todavía más ingobernable. Eso quiere decir el que pueda hacer que haga. El que pueda hacer que haga otra vez. La ineptocracia que es ahora con un gobierno corrupto. José María Aznar dando lecciones de lucha contra la corrupción. Lo dice él con... Al mismo tiempo hablando de la ineptocracia corrupta. Y el que puede hacer que haga. Jesús. Bueno, a ver, a mí me parece que a quien apelan estas declaraciones de José María Aznar es a Feijóo, es al PP actual, porque como apuntaba, creo que era Gloria, es impresionante que un señor como Aznar, que gestionó nada menos que los atentados del 11M, que gestionó gobiernos que en un número importante de ministros pasaron por la cárcel o por el banquillo o estuvieron imputados por corrupción, y que además fue el primer responsable en el PP de lo que se describió en la primera sentencia de la Gürtel como una estructura sistémica de corrupción. Entonces, que alguien se permita con ese historial dar lecciones de ética política es impresionante. Y luego ya lo de la ineptocracia, pues más, ¿no? Pero en todo caso, es que yo creo que Feijóo tiene pendiente una tarea que nunca ha querido hacer. No sé si tiene alguna intención de hacerla, pero hasta el momento no, todo lo contrario. Si el PP de hoy, el PP de Feijóo, sigue aplaudiendo a Aznar con ese currículum que hemos comentado, o a Rajoy, que tiene pendiente de juzgarse nada menos que la trama Kitchen, que es el mayor escándalo de uso de las estructuras del Estado para delinquir y para espiar adversarios políticos. Bueno, si se sigue aplaudiendo en mítines y en congresos y en concentraciones populares a estos dos personajes, pues creo que es un error. Y por último, esto de que el Partido Popular es el único partido constitucional, simplemente hay que repasar un poquito la historia. Y es que no solo Alianza Popular no votó en su conjunto la Constitución, hubo abstenciones y hubo votos negativos, fueron los únicos. No, es que además los tres grandes pactos que siempre se habla del gran consenso de la transición, de esos tres grandes pactos, el de la reforma política, el de los pactos de la Moncloa, etcétera, es que apoyó solo uno, el de los pactos de la Moncloa, y en el área económica, la social, dijo que no. Jesús, decías que puede ser un llamamiento incluso de Aznar a Feijóo para espolearlo. Quién sabe si para intentar, por ejemplo, con este discurso como Ayuso, lanzarle una indirecta. Porque Ayuso estaba con él ayer, con Feijóo, en la cena de Navidad del PP de Madrid, y dijo esto, se estaba refiriendo a Feijóo. ¿Eran indirectas? Ahora os pregunto. El mundo es para los valientes. A mí me gusta la gente apasionada. Cuando digo que ni caliente ni frío, es que no puede ser que uno se ponga tibio en estos momentos. Es el momento de decir la verdad. Es el momento de quemarse. Y eso no te deja fuera de un carril de moderaciones y de carnets. Estos son indirectas a Feijóo. ¿Qué pensáis? Pregunto Alberto, pregunto Jesús Maraña. Yo creo que Alberto. Tibio no es lo mismo que moderado, que es lo que en parte se hace ver con este discurso. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo, que es un líder razonablemente moderado, está muy lejos de otros líderes del Partido Popular de ahora y de antes, de Isabel Díaz Ayuso y de José María Aznar. Yo no sé si Isabel Díaz Ayuso se lo decía directamente a Feijóo. Si se lo decía, yo creo que en cualquier caso los dos modelos pueden cohabitar perfectamente dentro del Partido Popular como han hecho hasta ahora. Jesús. Bueno, este juego de las indirectas, yo creo que con personajes como Aznar o como Díaz Ayuso no cabe darle muchas vueltas, porque yo creo que se entienden perfectamente los mensajes, ¿no? El que pueda hacer que haga, y hemos visto consecuencias y veremos más. Y el de, bueno, pues esto de que hay que acabar con los blanditos, por decirlo así, ¿no? Los moderados, los equidistantes, no. Hay que mojarse hasta el final en esa ruta que se ha trazado
para competir con Vox, pero competir en el extremo. Y sabiendo además, como ha reconocido ayer el propio Feijóo esta mañana, que cuenta con que no van a conseguir en muchos sitios mayorías absolutas y va a depender su gobierno de Vox. Luego veremos si ocurriera eso, si no está de nuevo la presión para que el PSOE debilitado se abstenga, como ya ocurrió en su día, ¿no? Para que gobierne el PP. Y una cosa más, Cuca Gamarra. Me han dejado estupefacto las declaraciones de Cuca Gamarra anunciando que en esta próxima semana o en la semana en que estamos, antes de terminar la semana, creo que ha dicho, habrá nuevas detenciones, habrá nuevos registros y además en el entorno más estrecho del presidente del gobierno. ¿Pero a qué esperan la Fiscalía y la UCO a investigar cuál es, si es que lo es, la filtración y si no para desmentir que esté ocurriendo eso? Porque no es la primera vez. Y estamos asistiendo constantemente a un uso absolutamente antidemocrático de los resortes del Estado. Vamos a ver precisamente lo que ha dicho Cuca Gamarra. Hay quien puede preguntarse, pero reclamación previa a lo que va a ocurrir con la policía, con la Guardia Civil, con los tribunales. Esto decía Cuca Gamarra, Partido Popular. Esta legislatura ha terminado. Comienza una semana. Y lo que todos tenemos claro es que cuando finalice esta semana habrá nuevos casos, habrá nuevos detenidos, habrá nuevos investigados, habrá nuevas sedes que habrán sido requeridas de información o habrán recibido la entrada y la visita de la UCO. Pero sí sabemos que estarán vinculados al Partido Socialista y que formarán parte del círculo más estrecho de Pedro Sánchez. Esto se dice Jesús Maraña teniendo algún tipo de información. Y luego otra clave, hay distintos medios que están contando y un montón y de forma insistente sobre Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, porque esa insistencia con Zapatero, no solamente por parte de medios, sino también por dirigentes del Partido Popular, señalando a Zapatero como alguien que tiene que ver con la corrupción o intentando vincularle en todo esto, que el presidente del gobierno diría la máquina del fango. No sé si es máquina del fango o por qué se habla tanto de Zapatero. ¿Es a mí, Jesús? Sí, a ti, Maraña. Sí, perdón. No, a ver, yo creo que hay un elemento que hay que tener en cuenta en toda esta, sucesión de elementos que acusan o insinúan alguna acción de Zapatero que estaría fuera de lo legal o lo regular. Yo hasta el momento no he visto ninguna prueba de todo eso y Zapatero ha negado tajantemente y dice que son calumnias, que por cierto, si son calumnias, yo creo que en estas situaciones conviene ya llevarlo a los tribunales y que quien calumnia, bueno, pues se haga responsable de esas calumnias. Pero el elemento fundamental en el plano político me parece que es, todo el mundo lo sabe, que Zapatero tuvo un papel fundamental en la victoria por la mínima del bloque de investidura en 2023. Zapatero se paseó por todos los platós, de la derecha, de la izquierda, del centro, si es que existe, y, supuso un revulsivo y una movilización de las filas de la izquierda. Bueno, él ya ha dicho públicamente que él va a hacer todo lo que pueda en las sucesivas campañas y ya lo está haciendo. Y esto, el PP yo creo que tiene mucho interés y medios de comunicación también pueden tener interés en que ese papel sea liquidado por la vía de denostar o manchar su imagen. Si surgiera alguna prueba de lo que se está insinuando, pues bueno, pues todos tendremos que asumirlo. Pero de momento yo no lo he visto. Y el PP se suma a esa estrategia de apostar por la desinformación absoluta, por el bulo, ¿no? Porque el Partido Popular atribuyó la derrota a eso. Hay otra cosa que está también flotando como una gran verdad y que es extremadamente discutible, es que el Partido Popular iba a ganar seguro las elecciones e iba seguro a gobernar. Lo de que fuera a ganar seguro las elecciones merecería una observación aparte, porque venía creciendo mucho el PSOE en las últimas semanas, mucho, y les estaba ya comiendo los tobillos. Yo estaba entrevistando a Mariano Rajoy en Zaragoza, faltando unos días para las elecciones y por tanto muy poco para el día anterior, el atentado al anterior, cuando de pronto apareció Ana Mato allí, que no pintaba teóricamente nada en el equipo, pero era secretario de organización del partido, y le dijeron, ¿qué haces aquí? También, no, es que estamos viniendo a reforzar la campaña porque nos hemos dormido en la campaña y como dure 7 días nos pasan.
la propia Vanguardia había denunciado empate técnico. Es decir, que las posibilidades de gobernar no estaban tan claras, pero el hecho es que el discurso era una victoria segura, era un gobierno seguro y fue robado como consecuencia de una utilización política de un hecho político. Federico Jiménez dos Santos dijo durante tiempo una frase extraordinaria, ¿no? ETA tiene cogido a Zapatero de los vagones, que es un asunto de bastante categoría. Entonces, se sustentó esa convicción, de que había sido arrebatado el poder, y había sido arrebatado el poder para cambiar el curso de la historia de España. Tomar una decisión interpretativa de esa envergadura es difícil de soltar, y a pesar de que, como digo, todos los datos después fueron demostrando que en fin, si empezáramos a recordar, aunque yo tengo una memoria regular, pero no tan regular como para no recordar la secuencia de las sí, lo que consideraban pruebas o indicios. Y las insistencias, todavía el mismo domingo por la mañana, Ana Palacio decía, pero qué contumacia es esta, la manipulación, la televisión Telemadrid ofreciendo el sábado por la noche la película Asesinato en febrero, aquel documental maravilloso de Querejeta, esa misma película puesta el sábado por la noche en televisión española. Había una entrevista de Rajoy en el Día de Reflexión rotundo, en El Mundo, que yo no veía tampoco por qué. Y mientras tanto, tampoco entendía todo lo pasado, cómo el Partido Popular no se estaba marcando un poco el tanto de que habían tenido un éxito grande en la desactivación de ningún país había logrado tan rápido detener a los culpables. Y sin embargo, y estaban ellos en aquel momento en funciones. Era un mérito de su gestión. Sin embargo, ya digo, se habían centrado en la idea de que había sido una maniobra turbia, dirigida por vete a saber quién, con la connivencia de fuerzas políticas y medios de comunicación y tal, para dar un golpe de Estado. Y eso se afirmaron en esa tesis. Afirmarse en esa tesis fue horror. Le hicieron sufrir al juez un infierno, a la fiscal 14 infiernos. Decidieron no aceptar la verdad judicial tampoco, y eso ha dejado una especie de como el caracol que ha dejado ahí una mosca que arrastra hasta nuestros días. Ahora predicando, ¿no?, en distintos púlpitos, ¿no? Esto no es hasta cierto punto una anomalía u otra anomalía de nuestro sistema, de nuestro ejercicio de la democracia. Bueno, yo entiendo que cuando una situación como la que vivimos después del 11M y el 14M, y es tan evidente, como tú has dicho, que hubo falacias, que hubo falsedades, alguna responsabilidad y algún ejercicio de autocrítica o tal, sería lo normal. Sería lo normal, pero no pasa, y además pasa algo peor, y es que esas falacias quedan impregnando el suelo. Es como si se hubiera llenado de grasa ya la atmósfera o la realidad social, ya no se impregna. Lo mismo que decía que en el caso que a mí me atribuye el bulo de los terroristas suicidas, y no estaba ni en la radio, pero eso está fijado, es que está en Google. Claro. Entonces, estas realidades ya han quedado fijadas para siempre. Cada vez que salgan referencias a esto, saldrán de nuevo estas cosas, porque solamente eso hubiera podido quitarse de medio si las fuerzas políticas, en el caso del Partido Popular, fuera capaz de hacer una lectura limpia, autocrítica de ese su papel. Incluso podríamos hasta aceptar, es decir, nos cegó la convicción de que tal. A lo mejor era tan clara la obsesión que teníamos del miedo que nos podía dar que a lo mejor perdimos la cabeza. Pero evidentemente se perdió la cabeza. Hombre, que la agencia F con Pontón todavía diera el sábado que había sido ETA, que estuvieran, no sé, atribuyéndole a aquella concentración que se celebró en Génova, pues que una maniobra organizada por la cadena SER. Pero cuando se ha explicado, es decir, que hay datos y los propios testimonios de quien ha dicho, ese SMS lo lancé yo, Emilio Silva. Fue la primera vez que se utilizó, fue el estreno, la presentación en sociedad de este mecanismo de comunicación de las redes sociales, que todavía ninguno de nosotros conocía. Pero quedó aquello también asociado a la cadena SER, y ahí ha quedado asociado a la cadena SER. No, eso es lo peor. Si no se depura un poco con una mínima grandeza las cosas, pues bien, nos fuimos equivocando, quedan fijadas cosas que no son ciertas y que han manchado mucho a personas y a organizaciones, ¿no? Algunos llevamos años defendiendo que las malas praxis, en ese sentido, conscientes y reiteradas en periodismo, no deberían salir gratis en un sentido.
por ejemplo, un periodista condenado reiteradamente por faltar a la veracidad, no digo a la verdad, que la verdad pues nadie la tiene, ¿no? Pero a la veracidad, si eso queda establecido al 100%, yo es que defiendo que ese medio, ese periodista, no debe recibir un euro público. Debería tener unas consecuencias esa actuación, porque si no, no hay forma de que se distinga el periodismo de otras cosas, ¿no? Y entramos ahí en un debate que creo que es muy interesante, por lo menos defender y que la gente, la ciudadanía, sea consciente de la diferencia, de la responsabilidad del periodismo y otras cosas que no tienen nada que ver con eso, otros intereses. Pero ya forma parte de la misma guerra, es que está, digamos, están ya las posiciones, están ya marcadas. Yo he dicho siempre con gran horror para mí que se crean dos bandos, pero basta que uno monte la alambrada para que haya dos bandos. Hemos estado hablando permanentemente de una realidad que ha dejado el país fracturado en dos bandos, pero no se montaron dos alambradas, se montó una. Claro. Pero el que monta una alambrada crea ya los dos bandos. Sí. Y luego resulta que habla de dos bandos y dice verdad, porque hay dos bandos, pero los dos bandos lo han montado una alambrada. Claro. Cuando tú te fijas en una tesis, te encelas en esta tesis, y unos medios de comunicación se encelan en esta tesis y quieren negarse a ver todo lo demás, y ven incluso lo que no hay, una conspiración para llegar a alcanzar al poder, eso automáticamente crea dos bandos, aunque el otro bando esté en silencio y no haga nada. Sí, se termina en un análisis equidistante. Sí. Pero diga, ¿pero esto de dónde viene? Por eso, el descubrimiento de que para que haya dos bandos basta que uno monte una alambrada me parece una cosa no menor, porque en la realidad en la que vivimos se montan muy fácilmente este tipo de facciones, sin que a lo mejor un porcentaje muy alto de la población tenga el menor interés en formar parte de una facción. Por eso, aquel es el extremo, a mi juicio, máximo de una ceguera, y yo insisto mucho para no cargar de palabras, sí. Una ceguera, bueno, se encelaron en esa ceguera, vale, acompañada de unos medios de comunicación, se encelaron en esa misma ceguera, empezaron a acusar a todo el mundo, hombre, aquellas comentarios se hacían en las ruedas de prensa de tal, los viles, no me acuerdo qué palabras emplearon, tremendas, para decir, de los que están dudando de la tesis oficial, los viles estaban dudando de la tesis oficial, era la BBC, el New York Times y la SER, pero eso es lo que hace terrible, que se fractura la sociedad, sí. Y que hoy todavía, en el año 2024, se hable de aquello como de las dos Españas enfrentadas, cuando ahí no hubo dos Españas enfrentadas. Claro.